Muy buenos días, bienvenidos de parte de la Cámara de Industrias. Es un honor que ustedes nos puedan acompañar en esta charla, que es parte de las charlas conmemorativas del 80 aniversario de la Cámara de Industrias, de su fundación. Y para nosotros realmente es muy grato poder contar con la expositora de esta mañana, que es Silvia Sorescu. Ella es líder de proyecto de facilitación de comercio de la División Política Comercial, específicamente de la Dirección de Comercio y Agricultura de la OCDE. Es un perfil bastante alto y para nosotros realmente es muy interesante que ella pueda acompañarnos en esta charla virtual, que nos haya facilitado y nos haya dado su tiempo para hablar sobre el tema que tenemos programada esta mañana, que es facilitación del comercio como herramienta para luchar contra la corrupción. Y bueno, ya Silvia está con nosotros, pero se las quiero presentar formalmente. Ella se unió a la Dirección de Comercio y Agricultura de la OCDE en el año 2010 y actualmente es la líder del proyecto para el trabajo de facilitación de comercio de la dirección. Y esto incluye los indicadores de facilitación de comercio de la OCDE que cubren más de 160 economías. También Silvia está desarrollando el flujo de trabajo de la dirección que vincula la facilitación de comercio, el comercio ilícito y la parte de sostenibilidad. Entonces, en el contexto del trabajo de facilitación de comercio, Silvia ha sido parte central del equipo que realizó también el análisis de las cadenas de suministro globales de las vacunas del COVID-19 y otros productos médicos. Tiene muchísima experiencia trabajando en temas de comercio agroalimentario y políticas internas en economías como China, India, Indonesia, Colombia. Así que es una excelente expositora. Espero que puedan aprovechar este espacio y les insisto, las preguntas las pueden hacer a través del chat. Nosotros las vamos a estar revisando y una vez que Silvia finalice, pues les vamos a ir haciendo como las consultas directamente. Espero que mantengan sus micrófonos apagados y cualquier consulta yo estoy pendiente del chat. Silvia, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí, este espacio es todo suyo. Buenos días a todos y primero quiero agradecerles, Yaruma, Tatiana, por esta muy amable introducción y por supuesto por la invitación de estar aquí con ustedes hoy. Es de verdad un placer poder festejar con ustedes su aniversario y me da mucho gusto también poder compartir con ustedes en esta hora, digamos que poder proveer un panorama un poco global del trabajo que estamos haciendo en facilitación del comercio y ligar esto obviamente con el tema de la presentación de hoy, que es justamente mirar cómo la facilitación del comercio también puede ser una herramienta para luchar contra la corrupción en las fronteras. Y así que, si me permiten un segundo, voy a compartir mi presentación, que espero puedan ver en este momento en la pantalla. Ok, Sí. las veo diciéndome que sí. Entonces, básicamente lo que quería hacer, y pues guardé la presentación en inglés también para poder ligar un poco con los términos que estamos usando en inglés, pero obviamente voy a hacer esta presentación en español y no dude de interrumpirme también si hay cualquier pregunta en los minutos de la presentación o podemos obviamente discutir eso después. Pero quería primero, pues, solo poder proveer unas ideas por qué es tan importante de mirar la facilitación del comercio en conjunto con nuestros objetivos de luchar contra la corrupción en las fronteras. Después ir más allá en este tópico y comenzar a identificar las políticas de facilitación más específicas que pueden ayudar con esta lucha contra la corrupción. Y últimamente también quería presentar unas buenas prácticas que hemos intentado identificar en la OCDE en términos de cómo las aduanas y otras agencias en la frontera pueden identificar ciertas estrategias para luchar contra la corrupción en la frontera y cómo esto se puede hacer en conjunto con el sector privado. Y también presentar a lo mejor unas ideas de qué tipo de políticas de facilitación se podrían mejorar para también tener un impacto en la lucha contra la corrupción. Y voy a presentar ahí un poco sobre el trabajo que
que Tatiana estaba mencionando, que estamos haciendo sobre la base de datos de indicadores de facilitación del comercio de la OCDE. Entonces, ¿por qué es importante mirar estas cuestiones? Obviamente, y justo estamos hablando un poco antes con Yaruma, facilitación del comercio no es el tópico más sexy, digamos, entre comillas, en la política comercial de hoy. Claro, cuando estamos hablando de reevaluar cadenas de valor, hablar de subsidios, de nuevas tecnologías, dejamos de pensar un poco en qué es la facilitación del comercio, por qué es tan importante y cómo puede básicamente también contribuir a tener este ambiente que sea útil para las empresas, pues desarrollar sus actividades. Y luchar obviamente contra la corrupción en las fronteras, pues hace parte de este ambiente que las empresas necesitan para desarrollar sus actividades. Y lo que hemos mirado nosotros en nuestros trabajos, donde hemos intentado ver cuáles son los impactos del comercio ilícito o qué está exactamente pasando en la frontera, básicamente vemos que cuando obviamente hay desafortunadamente corrupción, y vamos a ver en los próximos slides cuáles pueden ser las razones que estén ligadas también a estos procedimientos a la frontera por las que haya corrupción, esto de verdad afecta la atractividad de ese mercado, afecta los incentivos que las empresas tienen para comercializar ahí. También obviamente puede llevar a reducir los ingresos que se podrían tener obviamente con el comercio internacional porque hay evasión de tarifas y así demás. Y es de verdad un desafío igual para el sector público como para el sector privado. Y vemos en varios países que porque no hay una colaboración o digamos, una cooperación para hablar más abiertamente también sobre este tema, esto puede ser muchas veces un desafío. Pero, ¿qué estamos exactamente hablando cuando pensamos en facilitación del comercio? Porque obviamente tenemos en mente de que vamos a traer un producto de un país A a un país B y que va a cruzar la frontera, pero ¿qué es exactamente que pueden ser esas políticas y cómo pueden tener un enlace con la corrupción en la frontera? Entonces, igual lo que estaba diciendo en nuestros trabajos, hemos mirado básicamente cómo la corrupción a la frontera afecta al comercio internacional y vemos que muchas veces hay dos maneras. Lo que llamamos en inglés sand in the wheels, que creo que sería un poco más complicado de traducir en español, pero digamos que podría ser una arena, unos pedacitos de arena que entran en las ruedas del comercio internacional y básicamente que muestran que la corrupción afecta al comercio internacional como una barrera, que estas ineficiencias también pueden tener un impacto muchas veces similar a un gran tarifa, por ejemplo. Pero también vemos que porque hay estos procedimientos ineficientes en la frontera, muchas veces, desafortunadamente, también es un incentivo para las partes que están comercializando de intentar de, otra vez, como lo llamamos en inglés, greasing the wheels. Entonces, intentar deshacerse de esos pedacitos de arena en las ruedas, dando, por ejemplo, unos pagos para facilitar, esta vez entre comillas, sus actividades en esos mercados y para no tener que confrontarse con esa burocracia. Y también lo que hemos intentado de hacer es que obviamente cuando comercializamos un producto hay varias etapas que están involucrados en eso. Obviamente el producto lleva a la frontera, hay varios chequeos e inspecciones que se pueden hacer, donde la aduana puede estar involucrada, pero donde también podemos tener otras agencias que sean involucradas en estos procesos o inspecciones dependiendo del producto. Se pueden recopilar tarifas, después también se puede dejar el producto por un tiempo, a lo mejor tenerlo en la aduana para otros chequeos y así demás.
Y vemos que básicamente hay, entre estas etapas, hay diferentes niveles de riesgo y eso también depende de cuál es la eficiencia de estos procesos en las diferentes etapas que un producto tiene que pasar por mientras que está comercializado en la frontera. Y entonces, exactamente de qué políticas de facilitación estamos hablando? Como Tatiana lo mencionaba en la introducción, en la OCDE tenemos esta base de datos que se llama Indicadores de Facilitación del Comercio, o por su nombre en inglés, Trade Facilitation Indicators, donde estamos mirando justamente todos estos procesos. Entonces, estamos mirando cuál es la transparencia de estos procedimientos en la frontera, porque eso es exactamente muy importante y puede tener un impacto, como lo vamos a ver, en evitar que haya diferentes interpretaciones de ciertos procesos o de los documentos que una empresa tiene que proveer cuando comercializa su bien. También estamos mirando cómo la comunidad comercial y las aduanas y otras agencias están cooperando, y cómo el sector público le informa al sector privado si hay cambios en ciertas reglas, si hay ajuste, si esta conversación se hace de manera regular, y así demás. Si se miran todos los procesos, que no haya solo ciertos procesos que el sector público decide que vale informar al sector privado, pero que de verdad haya una comunicación regular de parte de las aduanas o de otras agencias. Después estamos mirando unas partes también más técnicas de todos esos procesos. Por ejemplo, lo que llamamos en inglés los advanced rulings, o en español decisiones previas, donde básicamente una empresa que va a comercializar puede conectarse antes de que el producto sea mandado al otro país con la aduana y las agencias respectivas de ese país, para estar seguro que la clasificación de su producto es correcta, que el tarifa que tiene que pagar es correcta. Mientras, para tener todo eso claro, para que cuando el bien llega a la frontera no haya como decir, espacio de interpretación, o que la aduana decide cambiar las reglas de manera inesperada. También estamos mirando los procedimientos de apelación, porque obviamente siempre pueden haber inconsistencias, o que el sector privado no considere que una decisión de las aduanas no es la correcta. Entonces tienen que haber instancias administrativas o jurídicas donde el sector privado puede apelar tal o tal decisión que las aduanas tomó. También estamos mirando todo lo que tiene que ver con otros tipos de aparte de las tarifas, otros tipos de pagos que son requisitos para ciertas inspecciones, o para poder guardar los bienes en las aduanas cierto tiempo y así demás. Igual de su transparencia, que otra vez, cuando un bien llega a la frontera, no queremos tener una sorpresa que se nos pide a la última hora pagar algo que no teníamos ni idea que tocaba pagarlo. Después estamos mirando varios temas que tienen que ver con formalidades. Estamos mirando los documentos que se piden para importar y exportar, y qué tan fácil es llenar la información que se requiere, qué tanto número de documentos hay, porque este número puede variar muchísimo de un país al otro. Después miramos todo lo que tiene que ver con la automatización. Y aquí creo que de lo que estábamos hablando con Yaruma, en Costa Rica también hay unos avances que se están haciendo muy importantes en términos de inspecciones no intrusivas, por ejemplo, pero aquí también miramos también otro tipo de sistemas que tienen que ver, por ejemplo, con pagos electrónicos de las tarifas, también tener un sistema de riesgo que sea automatizado, y que este sistema de riesgo no solo sea válido para aduanas, pero también que otras agencias
como las agencias que tienen que ver con temas ambientales o de salud o sanitario, fitosanitario, también tengan sus sistemas de riesgo automatizado. Después miramos cosas que tienen que ver con procedimientos. Y aquí miramos mucho las existencias de sistemas que permiten, por ejemplo, transmitir información sobre los productos que van a ser comercializados antes de la transacción física en la frontera para que las aduanas u otras agencias puedan recibir eso y puedan tomar su decisión antes de que el bien llegue a la frontera, si ese bien, por ejemplo, necesita cierta inspección o necesitan llamar otra agencia para mirar ese proceso. Después miramos una parte muy importante que tiene que ver cómo las diferentes agencias cooperan. Y esto es importante porque por muchos productos que sean agrícolas o que sean ciertos bienes industriales, podemos tener varias agencias que tengan que estar involucradas o en pedir documentos o en hacer esas inspecciones a la frontera. Entonces, es muy importante que estas agencias se comuniquen entre ellas, que en los puestos fronterizos tengan horarios de trabajos alineados, que tengan sistemas alineados, que puedan compartir informaciones de este manejo de riesgo o de las inspecciones que hacen justamente para en el futuro poder identificar con más precisión los bienes que, por ejemplo, podrían poner un riesgo. Y esta cooperación no se tiene que hacer solo de manera doméstica, digamos, solo del lado del Costa Rica, pero también tiene que haber una cooperación entre el país y los vecinos que lo rodean. Así que la cooperación que existe con países terceros, con el cual el país en caso está comercializando. Y por último, también estamos mirando unos aspectos que tienen que ver con gobernanza, en el sentido de que estamos mirando si hay una información transparente sobre las estructuras de la aduana en el país. Muchas veces vemos que la institucionalidad depende de un país al otro. En varios países las aduanas están dentro del Ministerio de Finanzas, por ejemplo, en otros países son una estructura independiente y todo eso tiene que ser fácil de encontrar esa información para entender exactamente qué tiene que hacer la aduana, pero también qué tienen que hacer los otras agencias fronterizas. También estamos mirando aquí si hay, por ejemplo, códigos de cómo conducir las actividades, si hay códigos de ética, y voy a volver en estos temas más adelante, donde les voy a presentar un poco como una guía de algunas prácticas que hemos venido recopilando de cómo el funcionamiento de tales códigos de conducir las actividades o de los códigos de ética se podrían hacer de manera más eficiente en las aduanas y otras agencias. ¿Y qué estamos intentando con todas estas medidas? Y más adelante también les voy a mostrar qué es lo que muestran los indicadores para América Latina y también cómo se ven los diferentes países en la región. Pero básicamente estamos mirando el marco regulatorio de estas medidas. Entonces, muchas veces vamos a todos los sitios de las aduanas y de las agencias para ver qué tan fácil es identificar la información de manera pública para ver si todas estas herramientas que les estaba hablando existen, pero también después intentamos de ver cómo esto funciona en práctica. Y aquí, por ejemplo, para dar unos ejemplos que quiero decir con este funcionamiento en práctica, es, por ejemplo, si estamos pensando que las aduanas en un país ofrecen esta posibilidad de que una empresa transmite anteriormente al proceso de importación toda la información que se necesita a la aduana para que cuando el producto llegue, todo ese trámite físico sea más fácil. Pero muchas veces vemos que aunque las aduanas, por ejemplo, públicamente dicen que esta herramienta existe, lo que vemos es que en la práctica cubre muy poquitas transacciones y entonces estamos intentando capturar eso también.
o si hay, por ejemplo, un sistema de operadores autorizados, que son las empresas que pueden obtener una cierta certificación si en sus transacciones anteriores cumplen con ciertos requisitos y pasan por ese proceso de certificación. Y muchas veces también vemos que en muchos países existe esta herramienta o existe la posibilidad que se da para las empresas de convertirse en un operador autorizado, pero una vez más vemos que el cubrimiento de este programa en términos de cuántas empresas acceden a esta certificación comparado con el número total de empresas que comercializan es muy poquito, o hay muy poquitas, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, porque muchas veces para estas empresas los procedimientos para tener la certificación son mucho más difíciles, son mucho más costosos. Entonces, este es el tipo de políticas que estamos cubriendo con los indicadores, y más adelante les voy a mostrar un poco qué muestran esos indicadores para América Latina, para también dar una idea de qué políticas, por ejemplo, pensamos en la OCDE que la región podría focalizarse para desarrollar. ¿Y por qué es importante mirar esas políticas específicas también cuando estamos mirando el enlace con combatir la corrupción en las fronteras y tener más integridad? Pues podemos mirar otra vez cierto de los indicadores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con simplificar y armonizar estos requisitos de los documentos. ¿Por qué es importante? Pues más documentos que hay de varias agencias. Y, por ejemplo, muchas veces puede ser que varias agencias piden el mismo documento, pero en otro formato, o no, la información que se pide no es armonizada. Todo eso deja espacio para burocracia y para que haya este incentivo de intentar de sacar esa arena de las ruedas. Entonces, más hay una simplificación y armonización de estos requisitos a nivel de un país, pero también entre los países que comercializan entre ellos, más hay una posibilidad también de luchar contra la corrupción y hacer que estos espacios, que haya esos incentivos para intentar de salir de esos procedimientos sean menos. Igual para todo lo que tiene que ver con los procedimientos. Por ejemplo, estábamos hablando de la posibilidad de mandar esta información a las aduanas o a las agencias de una empresa antes de que ese producto llegue a la frontera. Igual, más hay esta posibilidad, más se puede hacer de manera electrónica, más va a haber otra vez menos este margen de dejar para interpretar las cosas, porque cuando el bien va a llegar a la frontera, las aduanas van a tener las informaciones claras que la empresa sometió para este producto. Obviamente siempre pueden haber ciertos errores, pero el hecho de que esta información es transparente, es transmitida de manera electrónica, deja mucho menos el espacio para la corrupción. Todo lo que tiene que ver con estas tasas y cargas muchas veces adicionales para las importaciones y para las exportaciones. Lo que intentamos de decir aquí es que es extremadamente importante tener transparencia y, una vez más, una armonización entre las diferentes cargas que se piden. Muchas veces vemos que varias agencias piden la misma carga para hacer una inspección para un producto, o para que la empresa lo pueda dejar un cierto tiempo en las aduanas. Entonces, todo eso hay que trabajar para armonizar y hacer que eso sea transparente. También el uso de sistemas automatizados. Una vez más, me estaba refiriendo a lo que estaba hablando un poquito con Yaruma, en el sentido de tener estos sistemas para tener inspecciones non intrusivas, pero en general estamos intentando mirar la automatización a cada etapa del proceso de comercializar un producto, ¿no? Otra vez, desde que podemos introducir esta información previa
en una ventanilla única y que haya certidumbre que cuando el producto llega a la frontera vamos a saber cómo es tratado, pero sí se necesita hacer una inspección, tener otra vez los sistemas en puesto para hacer inspecciones no intrusivas, tener un buen sistema de riesgo automatizado. Y aquí depende mucho de la automatización, porque eso también permite recopilar esos datos sobre las transacciones que se hacen. Y más se recopilan datos, más se pueden identificar irregularidades. Y así se va a saber por la parte de aduanas u otras agencias dónde el riesgo es y que a lo mejor ciertos orígenes que hay que verificar o ciertos productos que hay que verificar, pero definitivamente para poder luchar también contra el comercio ilícito, no vamos a decir vamos a inspectar 100% de los productos que pasan por la frontera, porque también va en contra de todo lo que dice el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, sino justamente tener estos sistemas de riesgo automatizados, inteligentes, coordinados entre las varias agencias que permiten identificar dónde están los riesgos e inspectar solo lo que se necesita. También la cooperación y la coordinación entre las agencias, estos también puede tener un gran enlace con todos los que es evitar la corrupción en las fronteras. ¿Por qué? Porque necesitamos que todas las agencias tengan un enfoque del parte del sector público, que haya esta lógica que todas las agencias son igual de importantes. Lo que vemos en muchos países es que hay mucha tensión con las aduanas, por ejemplo, en términos de tener los sistemas que se necesitan o hacer que haya en marcha los códigos de ética o las estrategias de integridad, y muchas veces se olvidan de las otras agencias. Y igual, dependiendo del contexto del país, pueden haber muchas agencias que hacen parte de este ecosistema. Si estamos hablando de bienes agrícolas, podemos hablar de agencias sanitarias y fitosanitarias o agencias de salud o ciertos laboratorios. Ahora mucho más estamos mirando medidas ambientales, entonces podemos tener agencias ambientales que juegan un papel y así demás, o agencias que tienen que mirar ciertas licencias para ciertos productos. Y lo que se necesita es que todas esas agencias tengan las mismas herramientas y que no muchas veces el apoyo público sea enfocado sobre las aduanas, que obviamente es el eje central de todo, pero también depende de todas estas otras agencias en el ecosistema. Y últimamente tenemos que también poner cuidado con todas esas medidas que son más técnicas, como las decisiones previas, y tener de verdad un sistema en puesto que permita a las empresas que comercializan tener acceso a este tipo de sistemas en línea. Entonces también aquí la automatización es importante, pero también saber tener las guías en líneas que le permiten a la empresa saber cómo pueden beneficiar de tal herramienta y hacer este intercambio con las aduanas. Y otra vez, porque un sistema como las decisiones previas puede tener este enlace directo con la corrupción o con evitar la corrupción en la frontera, es porque de una vez más, si podemos tener en avance, si la empresa tiene en avance esta información que tiene un valor legal de parte de la aduana diciendo, sí, tal es la clasificación de su producto, tal es la línea de tarifa donde va este producto, tal es el tarifa que usted tiene que pagar. Cuando ese producto llega a la frontera, pues otra vez se va a reducir ese margen para debatir o para intentar hacer ciertos pagos, de evitar ciertos procesos burocráticos o que esos procesos duren mucho más tiempo. Entonces, por eso es tan importante mirar uno por uno todas estas medidas. Y aquí solo estaba intentando otra vez recordar que sí, la transparencia es un elemento clave para deducir estas oportunidades.
De verdad, cuando estos procedimientos no son claros, no están puestos en línea, no cubren todos los productos, ¿no? Porque hay tantos productos que se pueden comercializar, que pueden tener requisitos específicos o ciertas informaciones en los documentos que sean específicos. Cada vez que esa información no está hecha pública, no está en línea, cada vez hay una oportunidad para tener este margen que puede llevar a tener una oportunidad para la corrupción, o sea, del lado del sector público que pida algo para poder expeditar esos trámites o tener ese incentivo del sector privado mismo de evitar ciertos trámites que no son necesariamente transparentes, intentar hacer ciertos pagos. Y justamente con estos indicadores podemos mirar la transparencia de estos varios procedimientos. Como le estaba diciendo, las decisiones previas, y es lo que estamos cubriendo específicamente con unos de los indicadores. Y esto es extremadamente importante, sí, para tener esta certidumbre que cuando el producto llega a la frontera, la empresa va a saber qué tiene que pagar como tarifa, que todo está en orden con respecto a los documentos que tiene que proveer. Y todo esto está previsto en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, el acuerdo de facilitación del comercio. Entonces ahí se dan las provisiones que cada país que es miembro de la organización tiene que cumplir y tiene que trabajar para tener este sistema que de verdad puede mejorar, tener esta predictibilidad en las transacciones. La simplificar estos productos también lo que quería, los procesos, perdón, de comercializar. Lo que también quería recordar es que esta simplificación de los procedimientos y armonización y la manera de cómo las diferentes agencias colaboran entre ellas, cómo usan estos sistemas de manejo de riesgo, tiene que funcionar de la misma manera a través del país, porque claro, podemos tener varios puntos de entrada, salida, varios puertos o varios aeropuertos o varios puntos de puestos fronterizos, y estos procedimientos tienen que funcionar de la misma manera a través del país. Lo que vemos en muchos países, por ejemplo, es que una vez más hay ciertos esfuerzos de facilitar en comercio que se focalizan en cierto puerto o en cierto puesto fronterizo, y después muchas veces se comienza a usar solo ese punto, y hay otros que quedan mucho más olvidados y que otra vez pasar por allá puede ser un riesgo para ciertas empresas, porque si no hay la certeza que tus productos van a ser tratados de la misma forma, otra vez más puede haber este incentivo para tener ciertos procedimientos que no son íntegros. Y lo que podemos mirar otra vez en términos de cómo se pueden simplificar estos procedimientos y en términos del análisis de riesgo que hemos hecho, mirando que hay ciertos procedimientos que tienen, digamos, un nivel más bajo o mediano de riesgo, pero podemos subir a ciertos que de verdad tienen un nivel muy alto de riesgo si no están puestos en marcha. Y lo que vemos es que todo estaba planteando en términos de manejo de riesgo, de operadores autorizados, de ventanillas únicas, de verdad son a través de los países que hemos podido mirar, son los que básicamente logran luchar lo más posible con los niveles grandes de riesgo en términos de corrupción. Entonces, más que se permite tener en puesto este sistema para que
las empresas que comercializan pueden tener acceso a introducir las informaciones que necesitan, pero también que cuando se realizan inspecciones, que se realizan inspecciones las que se deben y que no haya esa presión para realizar ciertas inspecciones innecesarias y así dar la oportunidad de requerir esos pagos. Entonces, este tipo de sistema de verdad pueden ayudar muchísimo con luchar con la corrupción. También igual en la automatización, un punto que quería hacer aquí es que hay diferentes niveles de automatización y que una vez más, refiriendo por ejemplo a inspecciones no intrusivas, muchas veces tener esos sistemas puede ser costoso y claro que se tienen que poner en marcha, pero sí, por ejemplo, hay países que tienen recursos muchos más pequeños y quieren priorizar ciertas cosas. También hay otros sistemas que pueden ser menos costosos, pero también que pueden lograr adresar ciertos riesgos. Y eso puede tener que ver, por ejemplo, simplemente con tener sistemas donde uno puede pagar las tarifas, las tasas, las cargas que se deben de manera electrónica y tener esa certidumbre que cuando el producto pasa efectivamente la frontera no se van a pedir otros tipos de tasas y cargas que no eran previstos. Y igual lo que hemos venido haciendo, mirando las diferentes experiencias de varios países, es que aquí también varios sistemas van a poder luchar con ciertos niveles de riesgo de corrupción. Y lo que vemos es que de verdad sistemas como ventanilla única, como tener esta integración de un sistema electrónico de pago para tarifas, cargas, tasas, con el sistema de procesar ese cargo que pasa por la frontera o tener este sistema de riesgo automatizado, son básicamente de las herramientas que más logran luchar con los altos riesgos de corrupción. Entonces está obviamente muy importante también tener sistemas que permiten de tramitar los documentos de manera electrónica, que eso pueda expeditar esos procesos, pero finalmente todo lo que tiene que ver con automatizar todos esos procesos alrededor, la paga de cargas, tarifas, el sistema de manejo de riesgos, es al final que hemos visto basado en varias experiencias de países que puede lograr luchar con los más altos riesgos de corrupción. Y en este slide lo que quería pasar un poquito de tiempo es también presentar algo que hemos mirado en el sector agrícola, por ejemplo, donde hemos mirado el proceso de transmisión de un certificado fitosanitario en papel y qué se podría lograr con pasar este certificado en papel a algo que pueda ser transaccionado de manera electrónica. Y de verdad, mirando el proceso que se hace en papel, es que no voy a pasar mucho tiempo pasando por cada rectángulo o círculo de este slide, pero lo que de verdad fue impactante es que hay tantas etapas y tantas diferentes agencias que están involucradas que si no hay esta manera eficiente de pasar de manera electrónica el documento, de tener esa certeza que cumple con todos los requisitos de salud que se piden de las agencias sanitarias y fitosanitarias. Entonces, hay todos estos espacios para donde pueda haber esta margen para tener procesos que no sean necesariamente íntegros. Entonces, tener esta oportunidad de racionalizar los procesos y de automatizarlos es de verdad algo que puede permitir que toda esta transacción sea mucho más directa y que las agencias que están involucradas en el proceso
también tengan una colaboración mucho más directa y que hay menos márgenes de espacios para tener procesos corruptos. Y lo que hemos visto que, por ejemplo, ha sido muy importante en el caso del sector agrícola y mucho más específico para los certificados electrónicos fitosanitarios, es que ha habido de verdad este movimiento de que varios países comienzan a trabajar juntos en base a la Convención Internacional de la Protección de las Plantas para diseñar en conjunto cuáles son los requerimientos exactos que se necesitan en un tal certificado y caer de acuerdo que esos son los datos o los tipos de información que se necesitan y comenzar de verdad a trabajar juntos para integrarse a esta plataforma. Y creo que en el caso de Costa Rica es algo que han hecho también muy recientemente y se ha comprobado también con el periodo del COVID, obviamente, donde había muchos retos de transmitir estos certificados en papel, que esto es algo que de verdad se necesitaba. Entonces, en muchos de esos casos, para poder pasar a estos procesos o a estos documentos que sean más automatizados, que sean más eficientes, también necesitan este apoyo internacional, como en el caso de los certificados electrónicos fitosanitarios. Y ahora también los quería presentar un poquito del trabajo que hemos venido haciendo, intentando de identificar si hay también un enlace de manera cantitativa entre las políticas de facilitación del comercio y varias medidas de corrupción en la frontera que hemos venido usando, que para nosotros, ¿por qué es importante? Es porque cuando intentamos presentar todas esas informaciones con varios gobiernos, muchas veces nos dicen, bueno, sí, vamos a hacer todo eso, pero ¿cuál va a ser el impacto o por qué lo estamos haciendo? Y entonces lo que hemos intentado hacer con este trabajo es de verdad intentar de comprobar que sí hay un enlace entre estas dos cosas y que también los podemos ver con los datos. Y lo que hemos podido hacer es de verdad desarrollar un marco de análisis en el cual hay varios factores que hemos podido capturar con datos. Entonces, obviamente controlamos por las medidas de facilitación del comercio con los indicadores que les venía mostrando, pero también tuvimos que controlar por otros factores, por ejemplo, el sistema de gobernanza global del país, el nivel de tarifas en ese país, porque muchas veces, pues, más grandes los tarifas, obviamente puede haber un incentivo de evadir esos tarifas con pagos que no sean necesariamente regulares en la frontera y así demás. Y hemos intentado de poner todos estos datos en conjunto y tener este enlace con varias medidas de corrupción en la frontera. Y aquí hemos usado varios fuentes internacionales del Foro Económico Global o también datos al nivel de empresa del Banco Mundial, donde empresas en varios países, por ejemplo, reportaban en una cierta escala qué tan grande es para ellos el problema de corrupción en la frontera. Y lo que hemos podido ver, lo que pueden ver acá, el mensaje simple que resulta de este gráfico es que básicamente más eficiente es el proceso en la frontera. Entonces, todo lo que estamos viendo sobre cómo armonizar, reducir esta burocracia, tener mejor cooperación, de los indicadores que estamos usando a nivel de país para mostrar cuál es el nivel, digamos, de pagos irregulares que se reciben en el proceso de la frontera. Vemos que más facilitación hay, menos pagos irregulares hay en la frontera. Y básicamente todos los puntos que salen en el gráfico es el desempeño de un país en facilitación y en el nivel de pagos irregulares que hay en la frontera. Y también vemos una relación igual si usamos datos de nivel de empresa
por ejemplo, lo que he estado diciendo que podemos utilizar datos al nivel de empresa del Banco Mundial, que básicamente nos muestran en una cierta escala qué tan grande es para tal empresa en tal país el problema de corrupción en la frontera. Y igual, poniendo todos estos datos en conjunto, el mensaje que resalta de aquí es que una vez más eficiente el proceso de facilitación en la frontera. Podemos ver que hay muchos menos empresas que dicen ser afectadas por el problema de corrupción en la frontera. Entonces, para nosotros este tipo de análisis siempre nos ayuda a transmitir a los gobiernos que es muy importante invertir en estos procesos de facilitación, también para luchar contra la corrupción. Y un último resultado que también hemos mirado, y básicamente lo que le muestra la línea verde que sale en este gráfico, es que también estamos mirando cuál es la probabilidad que el proceso de trámites fronterizos sea menos y menos afectado con adoptar políticas de facilitaciones que sean cerca a las buenas prácticas a través del mundo. Y igual aquí vemos que más se adoptan buenas prácticas en la frontera, menos probabilidad de que haya corrupción en esas fronteras hay. Entonces, una vez más, usando varios tipos de datos y ponerlos en conjunto con nuestros indicadores de facilitación, podemos también mostrar de manera cuantitativa que hay este enlace entre políticas de facilitación y corrupción en la frontera. Y por último, quería hablarles un poco también de unos compendios de buenas prácticas que hemos mirado específicamente para las aduanas, que no voy a pasar todo tan en detalle porque ya hemos visto mucho de esto también en los slides anteriores, pero lo que hemos logrado hacer hace unos años, trabajar en conjunto con el G20, es mirar unos principios, digamos, que consideramos mirando en varias experiencias de los países que podrían hacer que las aduanas y que otras agencias logran luchar contra la corrupción en la frontera. Y también el Consejo de Embajadores de la OCDE, también en 2017, lanzó una recomendación en este mismo tema focalizado en la integridad en el sector público y también con un enfoque en la aduana. Y sé que estamos cortos de tiempo, así que no voy a pasar por todas, pero pensé que era importante de solo acordar que estamos mirando básicamente 10 grandes principios. Entonces, estamos mirando a través de las varias experiencias qué tipo de objetivos de liderazgo que los gobiernos se tienen que meter para que haya este mensaje que se puede dar a las aduanas desde el más alto nivel político, que este es un tema muy importante. Y también es importante traducir este objetivo a nivel alto político con estrategias que sean específicas en las aduanas. También otro principio de este compendio es que obviamente hay que hacer todo lo posible para poder trabajar hacia la armonización, hacia la simplificación de los controles en la frontera. Hay que tener básicamente unos planes muy específicos y detallados de qué se puede reformar, de qué se puede modernizar en las aduanas y en las agencias, pero también siempre teniendo en mente cómo esos procesos que se puedan reformar pueden ayudar a luchar contra la corrupción y a tener más integridad. La automatización es uno de los 10 principios de este compendio y ya hemos mirado con los indicadores cuál podrían hacer estas herramientas, pero una vez más en términos de manejo de riesgo, de tener sistemas para transmitir los datos y así demás.
Y cuando se les va a compartir la presentación también he puesto aquí varias experiencias de países que hemos mirado básicamente en el G20, pero hemos intentado mirar cómo específicamente estos sistemas de automatización en muchos países se han ligado de verdad, también teniendo en mente este objetivo de reducir la corrupción, de detectar irregularidades en los procedimientos de manejo en las aduanas y cómo esto se puede mejorar. La transparencia, y aquí una vez más es muy importante considerar cómo también las aduanas pueden recopilar desde el sector privado cuáles pueden ser los problemas que ellos enfrentan. El código de manejo de las actividades de las aduanas es una parte muy, muy importante de poder construir esta cultura de integridad en las aduanas. Tener mecanismo de hacer auditos e investigaciones, una vez más, para poder identificar qué procesos irregulares hay. Tener un buen gestión de recursos humanos, que haya de verdad enfoque de cómo también los oficiales en las aduanas y otras agencias pueden tener las herramientas, las guías necesarias para entender dónde estos conflictos de intereses pueden aparecer. Una cultura organizacional en este sentido también es una otra parte muy importante de estos principios. Y en yes, pero no en último, la relación con el sector privado. Y esto de verdad es uno de los 10 principios que salen en este guía de integridad para las aduanas, que básicamente acuerda que es extremadamente importante tener este diálogo con todos los operadores y entre las aduanas y las varias agencias para entender dónde están los problemas, tener esta comunicación de manera regular y formalizarla y básicamente poder tener esta retroalimentación de lo que está pasando en las transacciones en la frontera. Y solo por último, les quería mostrar el tipo de análisis que también podemos extraer de los indicadores. Entonces, les estaba hablando de estas 11 dimensiones, yendo de la transparencia hasta la automatización, documentos, automatización. Básicamente lo que podemos hacer con ellos es enfocarnos en las áreas que aquí les estoy mostrando, América Latina y el Caribe, pero también tenemos todas las regiones del mundo y podemos mirar esto por la región, pero igual también podemos mirar cuáles son los desafíos específicos de los países en la región y pueden ver en este slide que Costa Rica tiene un muy buen desempeño, pero que obviamente para llegar al máximo todavía se pueden trabajar áreas de simplificar los procedimientos o de automatizar o de mecanismos de colaboración en la frontera. Y básicamente lo que de verdad estamos viendo de manera global para la región de América Latina es que las áreas que resaltan que se podrían mejorar comparando también con otras regiones serían la cooperación con el sector privado. Entonces, estamos aquí con ustedes y esto es un tema que sería interesante también para mí escuchar de ustedes cómo ven esta cooperación y este proceso de retroalimentación que tienen con el sector público, tener mejores sistemas de decisiones previas, tener mejor automatización de proceso y también continuar de mejorar los buenos avances que se han hecho entre la colaboración entre las aduanas, que sea de manera interna o que sea de manera externa. Y en Costa Rica, hace unos años hicimos de hecho un estudio de caso en el paso fronterizo de las tablillas y hemos visto cómo se ha venido avanzando y de verdad en la manera de que se han mejorado esos procesos y cómo las agencias se comunican entre ellas o cómo se realizan las inspecciones se han venido mejorando muchísimo, pero claro, a nivel global y cooperando con otros países es algo que todavía se podría invertir en eso.
También los dejo con un enlace si quieren explorar más esta información que está en línea y que todos pueden acceder. Y voy a parar aquí porque ya sé que usé todo mi tiempo y espero que haya algunas preguntas que podemos también discutir con ustedes. Muchas gracias. Silvia, excelente y de verdad ha sido muy interesante todo lo que ha comentado. Aquí tengo algunas preguntas que me han estado escribiendo en el chat y que quería consultártelas. Digamos, una de ellas es, ¿hay posibilidades de que un país como Costa Rica reciba ayuda para lograr avanzar en implementar este tipo de medidas? Esa es una muy buena pregunta y de hecho sí, y creo que hay varias herramientas para hacer esto a nivel internacional. Por ejemplo, el Comité de Facilitación que existe en la Organización Mundial del Comercio es una herramienta para que Costa Rica ya pueda tener acceso a un intercambio de experiencias con otros países. Y eso digamos que es más a nivel de mejorar las políticas. Pero después creo que en la región, por ejemplo, en términos prácticos de implementar los sistemas y una vez más poder tener esa infraestructura que se necesita, creo que se ha venido hecho un muy buen trabajo en América Latina con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y creo que eso es algo que Costa Rica podría acceder aún más para tener más esos financiamientos. Pero al nivel de la Organización Mundial de Comercio y también obviamente al nivel de la OCDE, solo participar en los grupos que son en estos temas y intercambiar en esto, creo que puede tener este intercambio de buenas prácticas. Gracias. Vamos a ver, otra de las preguntas que tengo por acá dice, una economía pequeña como Costa Rica, enfocada en comercio internacional, pero con grandes retos de corrupción, ¿qué tipo de medidas debería estar priorizando? Es una otra muy excelente pregunta porque eso también lo vemos, creo, a veces tenemos la sensación que si un país es más pequeño es más fácil a lo mejor luchar contra este tipo de problema, pero creo que los retos son iguales y a lo mejor hay tres puntos. Creo que de verdad hay que a lo mejor hacer una revisión de exactamente la información que se da en línea, porque más esa información sobre qué tipos de documentos se necesitan, cuáles son las licencias, eh, qué tipo de información se tiene que proveer la aduana. Si todo eso no está en guías en línea, ahí hay un espacio enorme para que puede llevar a estos tipos de problema. Y claro, obviamente un país como Costa Rica también comercializa varios productos, que sea de exportación o de importación. Entonces, es de verdad esa información, esa transparencia tiene que ser revisada a ver si cubre todo lo que tiene que cubrir y que no deje espacio. De segundo, automatización. Creo que ustedes han compartido conmigo y ha sido muy útil ver todos los esfuerzos que se están haciendo. Creo que es extremadamente importante continuar de invertir en eso y como lo estaba planteando en la presentación, creo que es muy importante mirar que esos sistemas de automatización sean disponibles en todos los puertos, en todos los pasos de fronteras, entonces que de verdad haya una armonización en el acceso que las aduanas o que las empresas tienen a través del país. Y tercero, cooperación. Creo que eso es algo que vemos un reto a través del mundo. No es fácil por cuando hay muchas agencias involucradas en el comercio internacional, ya que se coordinen al nivel del país, pero aquí creo por ejemplo, el Comité Nacional de Facilitación eh, es algo que puede tener en mente y que puede continuar de trabajar en eso y que esta cooperación no sea solo entre las diferentes agencias del sector público, sino que sea obviamente mucho más con ustedes también, porque ustedes tienen esa retroalimentación como sector privado de poder identificar cuáles son los problemas cuando están comercializando. Y sabemos que en muchos países también hay una resistencia a veces para tener
este diálogo más abierto, digamos, o más regular, pero también vemos mucha mejora en eso. Entonces, creo que Costa Rica de verdad tiene el buen ejemplo de poder manejar y mejorar esta cooperación entre el sector público y el sector privado. Gracias. Vamos a ver, bueno, aquí en el chat público nos preguntan, bueno, que estás hablando sobre la automatización de certificados fitosanitarios, pero que se ha conversado, si se ha conversado algo acerca de la estandarización de requisitos para registros sanitarios para productos farmacéuticos y cosméticos. Mm. Sí, extremadamente interesante y tengo que decir que creo que esto definitivamente es algo en el cual se puede trabajar más. Creo que se ha venido trabajando mucho en la automatización de certificados fitosanitarios porque hay una muy buena estructura, una muy buena arquitectura a nivel internacional. Entonces sabemos y bueno, claro, obviamente todavía hay debate que son estándares basados en ciencia o no, y vemos que eso puede causar problema, pero tenemos de todas formas, como decir, organismos de estandarización que son reconocidos por la Organización Mundial de Comercio, tenemos el acuerdo de la Organización Mundial de Comercios en medidas sanitarias y fitosanitarias y todo lo que tiene que ver con los productos agrícolas. Entonces creo que todo eso de verdad ha sido un marco que ha podido empujar de una manera más importante la automatización de este tipo de documentos para productos agrícolas. Pero sí es verdad que a lo mejor otros sectores farmacéuticos, cosméticos, donde también obviamente las normas sanitarias son extremadamente importantes, han tenido menos desarrollo porque creo que no existe exactamente de la misma manera esta arquitectura internacional. Entonces creo que esto es algo que se puede todavía trabajar y también creo que vamos a ver una multiplicación de nuevas medidas que vamos a tener que mirar a través de las cadenas de valor y que van a tener un impacto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medidas de comprobar ciertos requisitos ambientales, que también sabemos que muchos países a través del mundo están mirando eso con ciertos objetivos ambientales obviamente en mente, pero que en términos prácticos, ¿qué quiere decir en la frontera? ¿Qué tienes que certificar? ¿Qué tiene que verificar? El marco es más o menos similar. Entonces, estoy de acuerdo que a lo mejor lo que se está planteando para los certificados fitosanitarios también puede ser un ejemplo para otros productos, pero si no es algo que hemos trabajado de manera específica, pero sería muy interesante mirar esto un poco más en profundidad. Igual aquí en el chat público, Hernán está diciendo que parte de los excesos de los trámites lleva a una economía sucia en las fronteras, si se trabaja en eliminar esos trámites innecesarios y discrecionales. Esto, una vez más, creo que es de verdad un trabajo global, porque el acuerdo de facilitación que estaba hablando, que se ha venido implementando desde el 2017, desde que el número suficiente de miembros de la Organización Mundial de Comercio lo ha ratificado. De verdad, creo que esto está dando una base muy importante para que por lo menos todos los países tengan el mismo denominador común, que saben que estén trabajando para una armonización y una cooperación que puede proveer ciertas buenas prácticas. Pero de nuestros datos y del trabajo que estamos haciendo mirando varias regiones, cada región tiene sus propios retos y obviamente en Asia vamos a ver ciertos retos, en América Latina vamos a ver ciertos retos, pero como les estaba diciendo con la pregunta antes, creo que el comité de facilitación que existe en la OMC, nuestro comité de comercio en la OCDE, básicamente permite trabajar hacia esas buenas prácticas. Entonces, los países, todos están mejorando, pero obviamente dependiendo de las regiones vemos retos diferentes. Ujú.
De hecho, parte de las cosas que nos comentan acá, bueno, dentro de los participantes está empresa privada y está también sector gobierno. Y pues parte de las cosas que dicen es cómo lograr esa cooperación, digamos, entre público y privado y sobre todo, digamos, con las buenas prácticas que tal vez se han implementado en México, China, Alemania, qué de esas buenas prácticas podríamos copiar o podríamos aplicar en esa cooperación público-privada en Costa Rica. Creo que una vez más el Comité Nacional de Facilitación puede ser clave en eso y no estoy justamente al tanto exactamente cómo se ha venido desarrollando en lo más reciente en Costa Rica, pero desde el estudio de caso que estamos haciendo hace unos años, sé que eso era un objetivo, integrar más al sector privado en este Comité Nacional de Facilitación, pero lo que nosotros estamos intentando decir con estos compendios de buenas prácticas es que de verdad esta cooperación con el sector privado tiene que ser de manera regular, entonces no es algo que digamos vamos a invitar una vez tal asociación, otra vez tal asociación y así demás, sino que tiene que ver algo regular y que ese marco institucional sea bastante claro en este sentido, que hay que involucrar a empresas de todos los tamaños. Otra vez en muchos países vemos que el Comité Nacional de Facilitación solo llega a comunicarse con las empresas más grandes o con las empresas de logística más grandes y no es exactamente el caso por asociaciones, por ejemplo, de pymes. O por asociaciones de empresas que están lideradas por mujeres. Y sabemos que este tipo de empresas también son los más vulnerables a estos temas de corrupción. Entonces, tener esta cooperación no solo regular, pero que sea de lo más inclusiva posible, creo que es muy importante. Voy a cerrar con esta pregunta de Hugo, que, bueno, ahí está mencionando sobre las cifras de información de impacto en temas de indicadores de corrupción, pero que la duda que él tiene es cómo se obtienen esos datos, tomando en cuenta que parte de los eventos que se generan de corrupción suelen pasar debajo de la mesa o a veces ni se identifican, ¿verdad? Entonces, que tal vez sí puede explicar un poco sobre cómo obtienen esos datos. Es una excelente pregunta y me da mucho gusto que pongan esta pregunta. Claro, tener datos en esto es obviamente extremadamente difícil y todos los datos que hemos podido acceder, o digamos, son unos proxies para la situación que de verdad está ocurriendo, porque como bien lo dice, muchos debajo de la mesa, pero básicamente todas esas informaciones están basados en sondajes que, digamos, son confidenciales con las empresas. Y estas empresas, dependiendo del sector de actividad que tienen, es mucho más orientado hacia el sector industrial. Están preguntadas en una escala, por ejemplo, de 1 a 10 en tal país que está comercializando, ¿qué tal es la corrupción en la frontera un problema por ustedes? Entonces, sí es una medida de percepción, sí obviamente van a ser solos esas empresas que hacen parte del sondaje y podemos no cubrir empresas que tienen miedo de participar o que a lo mejor están en un sector que el sondaje no ha logrado cubrir. Entonces, claro que hay eh, ese elemento que hay que tomar en cuenta, pero es lo mejor que tenemos en este momento y por lo menos no permite de mirar estas correlaciones que hay con las políticas de facilitación y es más utilizar ese tipo de análisis para dar este impulso también al gobierno de mirar estas cosas y decir, miren, si se van a focalizar a mejorar estas políticas, sí también puede haber un efecto en que las empresas consideren que o se confronten mucho menos con este tipo de problema en la frontera. Pero claro, igual que trabajamos para mejorar la base de datos de políticas de facilitación,
igual esperamos que las organizaciones que recopilan esta información sobre qué tal la corrupción en la frontera es un problema, también logran mejorar los datos y logran mejorar sus sondajes. Es una muy buena pregunta. Excelente. Silvia, creo que con esto vamos a cerrar. De verdad que muchísimas gracias por el espacio. Sabemos que su agenda es bastante llena, así que le agradecemos realmente que participe en esta charla virtual para Costa Rica desde Francia, digamos, desde que nos conectamos desde Francia. Yo sé que el cambio de horario también y todo, era un tema, así que de verdad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes una vez más por la invitación. Sé que una hora no es mucho para cubrir un tema tan grande, pero espero que se hayan vuelto más amigos de la facilitación del comercio y me daría mucho gusto poder continuar esta conversación con ustedes y seguir mejorando estas políticas. Excelente, así va a ser. Muchísimas gracias a Silvia y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Insisto, nosotros vamos a compartirles el enlace de la grabación de esta charla junto con la presentación que estuvo proyectando la expositora a sus correos electrónicos que registraron cuando se inscribieron. Así que espérenlos y estén atentos a nuestras próximas charlas que tenemos programadas en las próximas semanas. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.